Bienvenidos a este canal, donde exploramos las historias más oscuras, impactantes y ocultas del mundo. Aquí te cuento relatos personales de guerra, historias reales de antiguas civilizaciones, culturas, religiones y pueblos que marcaron la humanidad, pero desde una perspectiva única, como si lo vivieras en primera persona. Cada video es un viaje al pasado, lleno de emociones, miedo, dolor, supervivencia y enseñanzas que no encontrarás en los libros. Estamos en el camino para llegar a nuestra meta de 500 suscriptores. Tu apoyo es fundamental. Si te apasiona este tipo de contenido, suscríbete, activa la campanita y no olvides dejar tu comentario, que ayuda muchísimo para que este canal siga creciendo y pueda traerte más historias como estas. Prepárate para descubrir la cara más cruda de la historia, porque aquí las voces del pasado cobran vida. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. ¿De qué país eres? ¿Desde qué ciudad? ¿Qué hora es ahí? ¿Ahora mismo? Me encanta saber hasta dónde están llegando estas historias, ver gente de diferentes rincones del mundo conectada por el mismo interés en la historia, las guerras, las religiones y los relatos humanos. Eso no tiene precio. Comenta tu país, tu ciudad y la hora que es ahora. Vamos a ver cuántos países se reúnen aquí en este canal oscuro que da voz a las historias más intensas de la humanidad. Te leo en los comentarios. El llanto, el monje que me crió, un hombre de manos callosas y silencio perpetuo, me dijo que no lloré al nacer, que salí al mundo con los ojos abiertos, observando. Mi madre murió en el parto. Mi padre, un guerrero cuyo rostro jamás conocí, me dejó en la puerta del templo como quien deja un saco de arroz no deseado. Así que mi primer hogar fue el silencio, el olor a incienso viejo y la madera fría del templo bajo mis pies descalzos. Me llamaron Takeso, un nombre vacío, sin las bendición de una familia. El monje, Takuan, intentó llenarlo con sutras y meditación. Quería que encontrara la paz en la quietud, que domara mi espíritu a través de la disciplina. Pero yo no estaba hecho para eso. Mientras los otros aprendices recitaban textos que no entendían, yo me escapaba al bosque. El templo era una jaula de reglas y susurros. El bosque era real. Allí no había honor, ni deber, ni palabras vacías, solo vida y muerte. Observaba a los zorros cazar, la paciencia de la araña en su tela, la forma en que un halcón caía en picado. No veía crueldad, solo necesidad. Aprendí a moverme sin hacer ruido, a sentir el cambio en el viento, a leer las huellas en el barro. El bosque me enseñaba un lenguaje que mi alma entendía, un lenguaje mucho más honesto que las oraciones del monje. La gente del pueblo me tenía miedo. Me veían como a un demonio, un oni, un niño con la mirada de un lobo viejo. Susurraban cuando pasaba: es el huérfano del templo, el niño poseído. Su miedo me alimentaba, me hacía sentir diferente, fuerte. No era uno de ellos, no quería serlo. Takuan lo intentó todo. Me ponía a limpiar los suelos interminables del templo, a cortar leña hasta que mis manos sangraban, a meditar en posturas que me acalambraban los músculos. Creía que el agotamiento físico domaría mi naturaleza. Se equivocaba. Solo endurecía mi cuerpo y afilaba mi resentimiento. Él hablaba de desapego, de vaciar la mente, pero mi mente no estaba vacía, estaba llena de instintos, de la furia silenciosa de un animal atrapado. No quería vaciarla, quería desatarla. El día que todo cambió, yo tendría unos 10 u 11 años. No lo sé con certeza, nadie llevaba la cuenta. Estaba explorando unas ruinas abandonadas en lo profundo del bosque, un viejo santuario que el tiempo había devorado. Entre las raíces de un árbol y las piedras caídas, encontré un trozo de madera. Estaba desgastado, pero tenía la forma inconfundible de una espada, un bokken. En el momento en que mis dedos lo
Tocaron, sentí algo que ninguna oración me había dado jamás. Una conexión, un propósito. No sé cómo explicarlo. Era como si una parte de mí que había estado dormida, de repente, despertara. El peso era perfecto. La forma en que se ajustaba a mi mano era una extensión de mi brazo, de mi voluntad. A partir de ese día, el bokeh no se separó de mí. Dejé de observar a los animales y empecé a imitarlos. Golpeaba troncos con la furia de un oso. Me movía entre los árboles con la agilidad de un mono. Lanzaba estocadas al aire con la velocidad de una serpiente. No había técnica, ni posturas, ni maestros, solo instinto, el sonido de la madera contra la madera, el dolor en mis brazos, el sudor cegándome. Era la única oración que necesitaba. Takuán descubrió mi secreto. Me encontró en el bosque con la ropa hecha jirones, golpeando un árbol hasta hacerlo sangrar resina. Vi el miedo en sus ojos. No era el miedo de los aldeanos, era un miedo más profundo. El miedo de un hombre que ve cómo algo que intentó moldear se convierte en un monstruo. Esa noche me habló por primera vez de mi padre. Me dijo que era un guerrero temido, un hombre que vivía y moría por la espada, y que veía la misma llama oscura en mí. Temiendo lo que yo podía llegar a ser, tomó una decisión. Me enviaría a entrenar con un viejo samurái retirado que vivía aislado en las montañas, un hombre llamado Kami Izumi. Él te enseñará el verdadero camino de la espada, me dijo, o te romperá en el intento. No me importaba. Romperme o no, era mejor que la asfixia lenta del templo. El viaje a la cabaña del viejo Kami Izumi fue largo y silencioso. Takuán me acompañó, pero apenas cruzamos palabra. Cuando llegamos, un anciano frágil como una hoja seca nos esperaba en la puerta. Su rostro era una máscara de arrugas, pero sus ojos eran como dos trozos de acero pulido. No había calidez en ellos, solo una evaluación fría y distante. Takuán le dijo algo en voz baja. Me entregó un pequeño bulto con mis pocas pertenencias y se fue sin mirar atrás. Mi entrenamiento no tuvo nada que ver con lo que imaginaba. No hubo ceremonias ni lecciones sobre el honor del samurái. Fue brutalidad pura y silenciosa. Cada amanecer, el viejo me llevaba a un claro de bambú. Me daba una espada de madera y él cogía otra, y entonces me golpeaba, una y otra vez. No había advertencias, no había explicaciones, solo dolor. Sus movimientos eran cortos, precisos, económicos. No malgastaba un solo gramo de energía. Me golpeaba en las costillas, en los brazos, en la cabeza. Yo caía, me levantaba y volvía a caer. Cada golpe era una lección. Eres demasiado lento, crack. Te expones demasiado, crack. Tu furia te ciega, crack. Las primeras semanas fueron un infierno. Mi cuerpo era un mapa de moratones. Me dolía respirar, me dolía moverme. Por las noches me acurrucaba en un rincón de la cabaña, temblando de dolor y rabia. El viejo no me dirigía la palabra fuera del entrenamiento. Cocinaba un poco de arroz, lo compartía en silencio y luego se sentaba a afilar sus espadas. El sonido del metal contra la piedra era la banda sonora de mis noches. Pero mi cuerpo, el cuerpo que había sido forjado en el bosque y en el trabajo duro del templo, empezó a adaptarse. Aprendía, no con la mente, sino con los músculos, con la piel. Empecé a sentir sus ataques antes de que los lanzara. Un ligero cambio en su peso, una tensión en su hombro, la forma en que su aliento se contenía por una fracción de segundo. Empecé a esquivar. Al principio por poco, luego con más claridad. El dolor se convirtió en mi maestro, me enseñó a no ser impulsivo. Mi furia salvaje, la que usaba contra los árboles, era inútil contra él. Me obligó a canalizarla, a convertirla en algo más frío, más afilado. El viejo lo notó. No lo dijo, por supuesto, pero sus ataques se volvieron más rápidos, más impredecibles. La prueba nunca terminaba. Una tarde
Después de meses de este ritual silencioso, logré algo impensable. Él lanzó un golpe directo a mi cabeza. En lugar de esquivar, di un paso adelante dentro de su guardia y mi boken golpeó su muñeca. No fue un golpe fuerte, pero fue limpio. Escuché el chasquido sordo de su espada de madera cayendo al suelo. Nos quedamos quietos. El único sonido era el del viento meciendo el bambú. Esperé el golpe de castigo, pero no llegó. Levanté la vista. El viejo me miraba. Por primera vez, en sus ojos de acero, vi algo que no era indiferencia, no era orgullo, era reconocimiento, como un herrero que reconoce la calidad del metal que ha estado forjando en el fuego. Esa noche, mientras afilaba sus espadas, me habló. Su voz era áspera por el desuso. El cuerpo recuerda lo que la mente olvida, dijo. Tu cuerpo está empezando a recordar. No entendí qué quería decir, pero no importaba, algo había cambiado entre nosotros. El silencio seguía ahí, pero ya no era un vacío. Estaba lleno de un respeto tácito y brutal. Mi vida se convirtió en ese ciclo, el dolor del amanecer, la recuperación durante el día, la tensión de la noche. Pero ya no era solo un animal salvaje, estaba aprendiendo a ser un arma. El viejo me enseñó a respirar con el ritmo de la tierra, a sentir la intención del oponente como si fuera la mía propia, a golpear no donde está el enemigo, sino donde va a estar. El punto de ruptura llegó de forma inesperada. Unos jóvenes de un pueblo cercano, hijos de algún samurái de poca monta, subieron a la montaña. Quizás habían oído rumores sobre el viejo ermitaño y su extraño aprendiz. Nos encontraron en el claro. Eran 3. Se rieron de mi ropa raída, de mi pelo revuelto. Me llamaron perro salvaje. Desafiaron al viejo, pero él ni siquiera se movió. Simplemente me miró. Era una orden silenciosa. Me enfrenté a ellos. No sentí miedo. Sentí una calma fría, una claridad aterradora. El primero vino hacia mí con un grito, blandiendo su boken por encima de la cabeza. Era el tipo de ataque que el viejo me habría castigado 1000 veces. Me moví a un lado, como el agua rodea una roca y mi golpe le partió la rodilla. Su grito se convirtió en un chillido de agonía. El segundo dudó y esa duda fue su fin. Avancé y lo golpeé en el costado, justo debajo de las costillas. El aire salió de sus pulmones con un silbido. Cayó de rodillas, vomitando. El tercero, el que parecía el líder, me miró con una mezcla de terror y odio. Arrojó su espada de madera y desenvainó una espada real, una wakizashi. La hoja brilló bajo el sol. El viejo seguía sin moverse, observando. El chico se abalanzó sobre mí. No pensé. Mi cuerpo reaccionó. Esquivé la estocada y mi boken golpeó su brazo con toda la fuerza que pude reunir. Escuché el hueso romperse. El wakizashi cayó al suelo. Él se derrumbó, sujetándose el brazo roto, sollozando. Me quedé allí de pie, con el boken en la mano, el pecho subiendo y bajando. Miré los 3 cuerpos retorciéndose en el suelo. No sentí victoria. No sentí orgullo. Sentí nada. Un vacío inmenso. Miré al viejo. Él asintió lentamente, una sola vez. Esa noche no pude dormir. El sonido de los huesos rompiéndose, los gritos, se repetían en mi cabeza. No era como golpear un árbol. Esto era diferente. Era frágil, real. A la mañana siguiente, antes del amanecer, mientras el viejo aún dormía, cogí mi boken, el pequeño bulto con mis cosas, y me fui. No dejé nota. No había nada que decir. Caminé sin rumbo, adentrándome más y más en el bosque. Dejé atrás el templo, al viejo, el nombre de Takezo, todo. El niño que había llegado a esa montaña ya no existía. En su lugar había algo más, algo forjado en el silencio, el dolor y la sangre. Ya no era un niño asustado ni una bestia sin control. Era un depredador, y el mundo era mi territorio de caza,
Mi leyenda no había comenzado con un acto de honor, sino con una rama rota y el eco de unos huesos quebrados en un claro de bambú. 2. El sabor del primer duelo. Tenía 13 años, o eso creo. Los años se habían vuelto borrosos, marcados por estaciones y no por calendarios. Mi vida era el camino. Vagaba de un pueblo a otro, un fantasma con la ropa gastada y el pelo enmarañado. Dormía donde la noche me encontraba, en graneros abandonados, bajo puentes, acurrucado en los bosques que eran mi verdadero hogar. Sobrevivía cazando, pescando con las manos, a veces robando un trozo de pan cuando el hambre apretaba demasiado. La gente me evitaba. Veían la dureza en mi mirada, la forma en que me movía y se apartaban. No pertenecía a su mundo. Mi única compañía era un palo, no el boquen de mi entrenamiento que se había partido hacía mucho. Este era un trozo de roble duro y pesado que había encontrado junto a un río. Lo había alisado con una piedra afilada, sintiendo su equilibrio, su peso. Era mi almohada, mi bastón y mi única defensa. No lo veía como un arma. Era parte de mí. Fue en un pueblo polvoriento, cuyo nombre no recuerdo, donde escuché los rumores. Un samurái de cierto renombre, Seijuro Kihei, estaba en la ciudad. Al parecer, era un maestro de una escuela famosa de Kioto, un hombre orgulloso de su linaje y su habilidad. Para entretener al señor local, había organizado un duelo público, un desafío abierto a cualquiera que se atreviera a enfrentarse a él. La recompensa era una bolsa de monedas. Pero eso no fue lo que me llamó la atención. Era la idea misma, el enfrentamiento. No me importaba el nombre de Seijuro, ni su escuela, ni el dinero. Dentro de mí había una pregunta, una comezón constante desde que dejé la cabaña del viejo Kamizumi. ¿Era real mi habilidad? ¿O solo funcionaba contra mocosos asustados en un bosque? La brutalidad del viejo me había enseñado a sobrevivir, pero ¿podía luchar? Esa pregunta me carcomía. Necesitaba una respuesta, no por fama, no por orgullo, por pura necesidad. Necesitaba saber qué era yo. Me dirigí a la plaza del pueblo. Estaba abarrotada, campesinos, mercaderes, incluso algunas mujeres nobles asomadas a los balcones. En el centro del espacio despejado estaba él, Seijuro Kihei. Era exactamente como lo había imaginado. Alto, con una armadura impecable que brillaba bajo el sol. Su pelo estaba recogido en un moño perfecto. Sostenía una katana magnífica, con una empuñadura ornamentada y una vaina lacada. A su lado, un sirviente sostenía un casco. Parecía un dios de la guerra salido de una pintura. Y entonces aparecí yo. Salí de entre la multitud. Un crío flacucho, cubierto de polvo, con los pies descalzos y agrietados. Mi única arma era el palo de roble que llevaba apoyado en el hombro. Primero hubo silencio. Luego una risa ahogada. La risa se extendió como una plaga por toda la plaza. La gente se reía a carcajadas, señalaban, se burlaban. «¡Mirad al mendigo!», gritaba alguien. «¡Quiere que lo maten!». Sentí sus miradas como agujas, pero su desprecio no me tocó. Era el mismo desprecio que había sentido toda mi vida. Era un ruido de fondo, como el zumbido de las moscas. Mi atención estaba fija en una sola cosa, Seijuro. Él no se rió. Me miró de arriba abajo con una expresión de puro asco, como si estuviera viendo a una cucaracha que se había atrevido a caminar sobre su comida. Su desprecio era tan denso que casi podía tocarlo. Para él, yo no era un oponente. Era una ofensa, una mancha en su perfecto ritual. El hombre que hacía de árbitro, un funcionario del señor local, se acercó a mí con cautela. «¿Tú eres el retador?», preguntó, sin poder ocultar su incredulidad. Asentí. «¿Con eso?», dijo, señalando mi palo. Volví a asentir. El funcionario miró a Seijuro, que hizo un gesto de hastío, con la mano. «Que acabe rápido», pareció decir. El funcionario se encogió de hombros y se retiró al borde del círculo. «¡Comiencen!», gritó,
con la voz teñida de ridículo. El mundo se encogió. El ruido de la multitud se desvaneció. El sol que me quemaba la piel desapareció. Solo estábamos él y yo. Él, con su armadura reluciente, su katana perfecta, sus años de entrenamiento en una escuela prestigiosa. Y yo, con mi palo, mi hambre y las lecciones silenciosas del dolor. Seijuro desenvainó su katana. El sonido del acero deslizándose fuera de la vaina fue como un suspiro, agudo y limpio. La hoja captó la luz del sol, un río de muerte líquida. Adoptó una postura de manual, perfecta, impecable. La clase de postura que el viejo Kamisumi me habría roto en un instante. Yo no adopté ninguna postura, simplemente me quedé allí, con el palo colgando a un lado, mis pies firmemente plantados en la tierra. Lo observé. Vi la tensión en sus hombros, la arrogancia en la forma en que inclinaba la barbilla. Vi el camino de su ataque antes de que lo iniciara. Estaba escrito en todo su cuerpo. Quería humillarme. Un solo corte, limpio y rápido, para demostrar su superioridad. Respiré hondo. El aire llenó mis pulmones. Recordé al viejo. Siente. No pienses. Siente. Seijuro se movió. Fue rápido, para los estándares de un hombre normal. Se abalanzó hacia adelante con la katana en alto, lista para un corte diagonal descendente. Un golpe de libro de texto. Predecible. Pero yo no me moví como un espadachín. Me moví como el zorro que esquiva al perro, como el agua que fluye alrededor de la roca. No retrocedí. Me deslicé hacia un lado. Un movimiento corto y explosivo que venía de las caderas, no de los pies. Su katana cortó el aire donde yo había estado una fracción de segundo antes. Pude sentir la brisa de su paso. Por un instante, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Su cuerpo, comprometido con el ataque, estaba desequilibrado. Su lado izquierdo, completamente expuesto. Su cabeza, un blanco perfecto. Mi cuerpo actuó sin que mi mente se lo ordenara. El palo de roble subió en un arco brutal y ascendente. No apunté, simplemente dejé que el instinto me guiara. Puse todo mi peso, toda la fuerza de mis piernas y mi espalda en ese único movimiento. El sonido. Nunca olvidaré ese sonido. No fue el crack limpio de la madera contra la madera. Fue un tud húmedo y pesado. El sonido de la madera dura y densa impactando contra el hueso. Un sonido nauseabundo, definitivo. Mi palo conectó con el lado de su cabeza, justo en la sien, en el espacio que dejaba libre su elegante casco. Seijuro Kihei se detuvo. Sus ojos perdieron el foco. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por una confusión vacía. Su cuerpo se quedó rígido por un momento, como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Luego se desplomó. Cayó de lado, sin gracia, como un saco de grano. Su magnífica katana se le escapó de los dedos y cayó al polvo con un ruido metálico y patético. La plaza quedó en un silencio absoluto. Un silencio tan profundo que podía oír el zumbido en mis propios oídos. Nadie se movía, nadie respiraba. La gente miraba el cuerpo inmóvil del gran samurái y luego me miraban a mí, al niño sucio con el palo. No podían procesarlo. La escena no tenía sentido. Un hilo de sangre oscura empezó a brotar de la sien de Seijuro, mezclándose con el polvo. Su sirviente soltó un grito ahogado y corrió hacia él. Yo no me moví. Me quedé allí, con el palo en la mano, sintiendo la vibración del impacto recorrer mi brazo. Miré el resultado de mi acción, el hombre invencible, el maestro, reducido a un bulto sangrante en el suelo por un golpe. No había sido una pelea. No había habido un intercambio de golpes, ni una demostración de habilidad. Había sido una ejecución. Levanté la vista hacia la multitud. El ridículo en sus caras había sido reemplazado por algo más. Miedo. Un miedo puro y primordial. Ya no veían a un niño mendigo, veían a un monstruo. El funcionario se acercó a mí, pálido, temblando.
Llevaba la bolsa con las monedas, me la ofreció con manos temblorosas, no la cogí. Lo miré a los ojos y luego miré el cuerpo de Seijuro. Me di la vuelta y empecé a caminar. «¡Espera!», gritó el funcionario. «¿Y tu recompensa?». No respondí. Seguí caminando, abriéndome paso entre la multitud petrificada. La gente se apartaba de mí como si tuviera la peste. Salí de la plaza, del pueblo, y volví al camino. No celebré. No sentí alegría ni orgullo. Sentí el sabor de la ceniza en mi boca. La pregunta que me carcomía había sido respondida, y la respuesta era aterradora. Mi habilidad era real. Mi instinto era letal. Había humillado a un samurái entrenado, no con una técnica superior, sino con una brutalidad animal. Ese día, probé la sangre por primera vez, metafóricamente hablando, y entendí algo. Este camino, el camino de la espada, del enfrentamiento, ya no era una elección. Me había elegido a mí, el sonido de ese golpe, la caída de ese cuerpo. Me perseguirían para siempre. El niño llamado Takeso había muerto definitivamente en el bosque, pero el espadachín llamado Kenji acababa de nacer en una plaza polvorienta, bautizado en el silencio y el miedo, y sabía, con una certeza fría y absoluta, que era solo el principio. 3. Un amanecer de muerte en la isla. Los años que siguieron a ese primer duelo se convirtieron en una neblina de sangre, acero y polvo. Mi nombre, susurrado primero con miedo, luego con asombro, empezó a recorrer el país. Un Kenji, el demonio sin escuela, el vagabundo que derrotaba a maestros con un palo. La leyenda creció sola, alimentada por cada duelo, cada victoria. Y hubo muchas, más de las que puedo contar, más de las que quiero recordar. No las buscaba por fama. Cada duelo era una repetición de esa primera pregunta en la plaza. ¿Soy real? ¿Hasta dónde llega esto? Cada oponente era un espejo en el que buscaba mis propios límites. Y cada vez el espejo se rompía. Dojo tras dojo, campeón tras campeón. Algunos usaban la fuerza, otros la velocidad, otros la astucia. Aprendí de todos ellos. Absorbí sus técnicas, sus estrategias, y las deshice con mi instinto crudo. Me volví más rápido, más fuerte, más letal, pero también más vacío. Cada victoria era solo un escalón más en una escalera que no llevaba a ninguna parte, hasta que llegó su nombre, Iso. Bueno, el mundo lo conocía como Sasaki Kojiro, pero para quienes sentíamos el pulso de la espada, su nombre era Iso. Era diferente. No era un simple campeón de dojo, era un genio, un artista de la muerte. Su arma era la Nodachi, una espada absurdamente larga que solo él podía manejar con una gracia letal. Y su técnica la llamaban Tsubame Gaeshi, el corte de la golondrina que cae. Un golpe tan rápido, decían, que podía cortar a una golondrina en pleno vuelo. Su fama era igual a la mía, pero opuesta. Él era la perfección, la técnica refinada llevada a su máxima expresión. Yo era la fuerza bruta, el instinto salvaje. Él era el samurái ideal. Yo era la bestia. Era inevitable que nuestros caminos se cruzaran. El país entero contuvo el aliento. Era el duelo que definiría una era. Acordamos el lugar y la hora a través de intermediarios. La isla de Ganryu, una pequeña y solitaria franja de arena en el estrecho de Funashima, al amanecer, un lugar neutral, un momento puro, perfecto para un final. La noche antes del duelo no dormí, no por nervios, sino por una calma extraña y profunda. Estaba alojado en una posada en la costa, escuchando el sonido de las olas, por primera vez en años, la comezón. La pregunta incesante se había calmado. Mañana tendría la respuesta definitiva. O yo era el mejor, o moriría. Y extrañamente, ambas opciones me traían una especie de paz. El plan era cruzar a la isla en una pequeña barca de pescador al alba. Pero mientras esperaba,
sentado en el muelle en la oscuridad previa al amanecer, una idea se formó en mi mente. No fue una estrategia, no al principio. Fue un impulso, una intuición. Miré a mi alrededor. Vi los remos apoyados en la barca. Vi mis dos espadas, la katana y el wakizashi, mis compañeras durante tantos años, y sentí una especie de rechazo. Eran armas perfectas, forjadas por maestros. Eran símbolos de la casta samurái, de las reglas, de todo lo que yo no era. Enfrentar al genio de la técnica con un arma de la técnica me parecía una mentira. Sería jugar su juego. Le pedí al barquero su cuchillo. Era un hombre viejo, asustado de llevarme. Me lo dio sin hacer preguntas. Cogí uno de los remos de repuesto de la barca y empecé a tallar. El barquero me miraba como si estuviera loco. La madera era dura, recia. El cuchillo estaba mellado. Mis manos, acostumbradas a la empuñadura de la espada, se sentían torpes. Pero seguí tallando, quitando astillas, dándole forma. No buscaba la perfección, buscaba el equilibrio. Lo acorté, lo afiné, le di una punta rudimentaria, lo convertí en una espada de madera, un boquen tosco, pesado, improvisado. Mientras trabajaba, el sol empezó a despuntar en el horizonte. Sabía que llegaría tarde. Iso estaría esperándome, su paciencia erosionándose con cada minuto que pasaba. Bien. La impaciencia lleva a la ira lleva al error. El viejo Kami-Sumi me había enseñado eso con golpes, no con palabras. Mi tardanza no era un insulto, era mi primer movimiento en el duelo. Cuando por fin llegué a la playa de Ganryu, el sol ya estaba sobre el horizonte, pintando el cielo de naranja y púrpura. La escena era irreal. La arena blanca, el mar en calma, como un espejo, y en el centro de todo, Izo. Estaba de pie, de cara al mar, dándome la espalda. Su silueta recortada contra el sol naciente era imponente. Llevaba un haori rojo sangre. Su famosa nodachi estaba a su lado, clavada en la arena. Estaba ardiendo de rabia. Podía sentirla a través de la playa. Era una energía física, como el calor de un fuego. El barquero acercó el bote a la orilla. Salté al agua, que me llegó hasta las rodillas. El agua fría fue un shock. Me ancló al momento presente. Caminé lentamente hacia la orilla, con mi remo espada en la mano. Izo se giró. Su rostro era una máscara de furia contenida. Sus ojos se clavaron en mí, y luego bajaron a lo que llevaba en la mano. Vi una oleada de incredulidad, seguida de un desprecio tan absoluto que hizo que el de Seijuro pareciera afecto. «Llegas tarde, bastardo». Su voz era un gruñido bajo. No respondí. Seguí caminando hacia él, dejando que el agua escurriera por mis ropas. «¿Y te atreves a venir con eso?», escupió, señalando mi remo. «No solo me insultas con tu tardanza, sino que profanas este duelo con un trozo de leña. ¿Crees que esto es un juego?». Se acercó a su espada y la desenvainó con un movimiento fluido y furioso. La nodachi era monstruosa, más larga que la altura de un hombre normal. Brillaba con una luz maligna bajo el sol. «Te mataré», dijo, y esta vez no había rabia en su voz, solo una certeza helada. «Te descuartizaré por tu arrogancia». Tiró la vaina a un lado, un gesto de que no la necesitaría más. El que no tiene intención de volver a envainar su espada ya ha perdido, pensé, recordando otra de las lecciones silenciosas del viejo. Nos quedamos frente a frente. El aire estaba tan tenso que parecía a punto de romperse. Ni las gaviotas se atrevían a chillar. El mundo entero se había detenido para observar. Él adoptó su postura. Era hermosa y terrible. La larga hoja de la nodachi apuntando hacia abajo, lista para desatar el infierno. Yo simplemente sostuve mi remo. Besaba. Era tosco, pero era mío. Era honesto. Por un instante que se sintió como una eternidad, nos estudiamos. Vi cada músculo tenso en su cuerpo, cada tic en su mandíbula.
Estaba esperando que yo me moviera, que cometiera un error, pero yo no tenía un plan. Mi mente estaba en blanco, vacía, como el cielo, como el mar. Él no pudo soportar la espera. Su ira, alimentada por mi tardanza y mi insulto, se desbordó. Gritó, un alarido de furia pura, y se lanzó al ataque. Y entonces lo vi. El legendario corte de la golondrina. Fue increíblemente rápido, un destello. Su espada subió en un arco ascendente y en el ápice, sin la más mínima pausa, cambió de dirección para caer en picado. Era un movimiento diseñado para atrapar al oponente en una finta, para cortar en la recuperación, una técnica brillante, perfecta, pero yo no vi una técnica. Vi una intención. Había visto esa misma intención 1000 veces en mis duelos, en mis sueños, en los ojos de los animales del bosque. La intención de matar. Y la había leído en su cuerpo mucho antes de que la hoja empezara a moverse. Sabía a dónde iba. Mientras su espada subía, yo no retrocedí. Hice lo único que no esperaba. Di un paso adelante y hacia la derecha. Su hoja cortó el aire, justo donde mi cabeza habría estado si me hubiera quedado quieto o hubiera retrocedido. Por una fracción de segundo, mientras su espada completaba su arco mortal, su cuerpo estaba extendido, su cabeza expuesta. No apunté a su cuerpo, no apunté a su espada, apunté a su cráneo. Mi remo de madera, pesado y brutal, se encontró con su cabeza con un golpe sordo y definitivo. Fue el mismo sonido que en la plaza, el sonido de la madera dura aplastando el hueso. El granizo, el genio de la espada, se detuvo en seco. Su ataque quedó congelado en el aire. La Nodachi cayó de sus manos y se hundió en la arena mojada. Sus ojos, antes llenos de furia asesina, ahora estaban vacíos. Me miró, pero no me vio. Una fina línea de sangre apareció en su frente y comenzó a bajar por su nariz. Se arrodilló lentamente y luego se desplomó hacia adelante, su cara hundiéndose en la arena. Se acabó. Me quedé allí, de pie sobre él, con el remo en la mano. El sol me calentaba la espalda. El mar susurraba a mis pies. Miré el cuerpo del guerrero más grande de Japón. Derrotado, no por una técnica superior, derrotado por un trozo de madera y por su propia rabia. No sentí júbilo, no sentí victoria, solo un vacío profundo y helado. Había llegado a la cima de la montaña y estaba completamente solo. Había matado al único hombre que podría haber entendido mi lenguaje. Me di la vuelta, dejé mi remo espada clavado en la arena, junto a su cuerpo. Un monumento tosco a un duelo silencioso. Caminé de vuelta hacia el agua, hacia la barca que me esperaba. El barquero me miraba con un terror reverencial. Mientras nos alejábamos de la isla, no miré atrás. Sabía que la noticia volaría. Kenji, el que venció a Iso con un remo. Mi nombre ya no sería una leyenda, sería un mito. Pero para mí, en ese bote, alejándome de ese amanecer de muerte, no había nada de mítico. Solo el peso terrible de ser el mejor. El peso de haber sobrevivido una vez más. Y la comprensión de que, a partir de ahora, mi única batalla verdadera sería contra el fantasma de ese hombre que dejé tirado en la playa. 4. La cueva del alma. Después de Ganryu, el mundo se volvió demasiado ruidoso. Mi nombre era una maldición. Donde quiera que iba, me seguían las miradas. Algunos con miedo, otros con una admiración enfermiza y unos pocos, los más tontos, con el deseo de probarse contra el mito. Hubo más duelos, sí, 60 en total, dicen los que llevan la cuenta. Ninguna derrota, pero ya no tenían sentido. Eran ecos vacíos de la batalla real que se libró en esa playa. Cada victoria solo ahondaba la soledad. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida reaccionando al silencio del templo, al dolor del entrenamiento, al desafío de otros hombres.
Había perfeccionado el arte de la respuesta, pero nunca me había detenido a formular la pregunta: ¿quién soy yo cuando no hay nadie a quien enfrentar? La respuesta no estaba en los dojos ni en los caminos. Estaba en el único lugar que no había explorado: el silencio interior. En los últimos años de mi vida abandoné todo: mis espadas, mi fama, mi nombre. Me convertí de nuevo en un fantasma, pero esta vez por elección. Me retiré a las montañas de Kyushu, buscando un lugar donde el mundo no pudiera encontrarme. Y lo encontré. Una cueva en la ladera del monte Iwato, llamada Reigando la Cueva del Espíritu. No era un hogar, era una tumba para un hombre vivo. La piedra era fría y húmeda. El único mobiliario era una roca plana que usaba como mesa y cama. El viento aullaba en la entrada, un lamento constante. Afuera, el mundo seguía girando. Dentro, el tiempo se detuvo. Mi único propósito era enfrentarme al último enemigo, el más temible, yo mismo. Los primeros meses fueron una tortura. Sin la distracción de la lucha, los fantasmas vinieron a por mí. Veía el rostro de Seijuro con los ojos llenos de sorpresa y sangre. Veía a Iso cayendo de bruces en la arena. Veía a cada hombre que había derrotado, sus rostros grabados en mi memoria. El sonido de los huesos rompiéndose era mi canción de cuna. El hambre era una compañera constante. Comía lo que podía encontrar: raíces, bayas, algún pez despistado que atrapaba en el arroyo. El frío se me metía en los huesos, un dolor sordo y persistente en las articulaciones que habían soportado tanto castigo. Mi cuerpo, antes un arma perfecta, comenzaba a traicionarme, y en esa oscuridad, en ese dolor, empecé a escribir. No para que otros lo leyeran, para mí, para vaciar el veneno. En rollos de papel, con un pincel tosco y tinta que hacía yo mismo, comencé a destilar todo lo que había aprendido. No sobre cómo empuñar una espada, sino sobre cómo vivir, cómo morir. Lo llamé Go-Rin no Sho, el libro de los 5 anillos: tierra, agua, fuego, viento y vacío. Cada rollo era una parte de mí. El rollo de la tierra era mi base, la honestidad, la disciplina, el camino recto. Escribí sobre la importancia de conocer tus herramientas, tu cuerpo, tu espíritu, tan íntimamente como un carpintero conoce su madera. El rollo del agua era sobre la flexibilidad. El espíritu debe ser como el agua, que adopta la forma de cualquier recipiente. Escribí sobre cómo la rigidez lleva a la rotura, cómo adaptarse al ritmo del oponente, del mundo, de la vida misma. Es la única forma de fluir sin romperse. Recordé mi entrenamiento con Kamisumi, cómo me obligó a abandonar mi furia rígida y moverme como el arroyo de la montaña. El rollo del fuego era sobre la batalla, no la lucha de espadas, sino el conflicto en todas sus formas. Escribí sobre la intensidad, sobre cómo tomar la iniciativa, cómo entender el espíritu del enemigo, cómo usar el caos a tu favor. Recordé la ira de Iso en la playa, un fuego que lo consumió a él en lugar de a mí. El rollo del viento era sobre las otras escuelas, las otras tradiciones. Escribí sobre la importancia de conocer otros caminos, no para criticarlos, sino para entender sus fortalezas y debilidades, y a través de ellos entender mejor el tuyo. No hay un único camino a la cima de la montaña. Y finalmente, el rollo del vacío, el más difícil de escribir, el más difícil de vivir. El vacío no es la nada, es el lugar donde no hay confusión, donde las cosas simplemente son. Es el estado de la mente antes del pensamiento, antes del juicio. Es la calma que sentí en los segundos antes de que Iso atacara. Es la aceptación. Escribí que el verdadero camino es el que no se ve. Mientras escribía, algo empezó a cambiar. Los fantasmas no desaparecieron, pero su poder sobre mí disminuyó.
Se convirtieron en lo que eran, recuerdos, cicatrices, pruebas de una vida vivida. Ya no luchaba contra ellos, los observaba, los reconocía y los dejaba pasar como nubes en el cielo. Junto con los 5 anillos, escribí 21 preceptos para mí mismo. Un camino a seguir en esa soledad. El docodo, el camino de la soledad. Eran reglas simples y brutales. Acepta todo tal como es. No busques el placer por sí mismo. No te aferres a ninguna posesión. No actúes siguiendo creencias habituales. No temas a la muerte. Cada precepto era un cuchillo que cortaba una atadura más con el mundo, con mi pasado, con mi ego. Me estaba despojando de todo lo que no era esencial. Me estaba convirtiendo en nada. Y en esa nada empecé a encontrar la paz. Pasaron los años. Mi pelo se volvió blanco. Mi cuerpo se encorvó. La tos se hizo más frecuente. Sabía que el final estaba cerca. No sentía miedo. El miedo es el temor a perder algo. Y yo ya no tenía nada que perder. Un día sentí que era el momento. La energía abandonaba mi cuerpo como el calor de una hoguera que se apaga. Con la poca fuerza que me quedaba, limpié la cueva. Me puse mi kimono más limpio. Me senté en seiza, la postura formal, de cara a la entrada de la cueva, mirando el mundo que había dejado atrás. Coloqué mis 2 espadas frente a mí, no como armas, sino como testigos. Las toqué una última vez. Sentí el acero frío, un viejo amigo que me había acompañado en el viaje más largo. Les di las gracias en silencio. Cerré los ojos. Mi respiración se hizo lenta, superficial. El dolor en mis articulaciones se desvaneció. El sonido del viento se convirtió en un susurro lejano. Los rostros de Takuan, de Kami Izumi, de Iso, aparecieron en mi mente, no como fantasmas, sino como compañeros de viaje a los que despedía en una encrucijada. No hubo una revelación final, no hubo una luz brillante, solo un lento y suave apagarse, como una vela que se consume hasta el final. Mi respiración se detuvo. El silencio, el mismo silencio en el que nací, la bestia forjada en el bosque, el demonio de la plaza, el mito de la isla, todos murieron allí, en esa cueva fría. Solo quedó el vacío, un espíritu libre por fin de la prisión de la carne y la leyenda, dejando atrás no la historia de un guerrero invencible, sino el simple mapa de un hombre que caminó solo hasta el final para encontrarse a sí mismo.